Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y poder nutrirnos por medio de ella. La palabra del Señor es viva y eficaz, es la que puede nutrirnos para cada día estar mucho más fuertes y poder continuar nuestra caminata espiritual y poder ser librados de toda obra del enemigo, quien constantemente maquina contra nosotros para destruirnos. Mas tenemos un poderoso Salvador y es por eso que no dejemos de estar siempre allí conectados para poder seguir animándonos, para alimentarnos espiritualmente y poder alcanzar el fin de esta fe, que es la vida eterna. Quiero que hagamos una oración para que sea Dios obrando en nuestras vidas, tanto allí donde usted ahora se encuentre en su hogar, o quizás esté de viaje, mas está sintonizándonos, que el Señor pueda hacer su obra completa y perfecta en cada uno de nosotros. Padre, te agradecemos en estos momentos, pedimos su bendición y que el consejo de hoy pueda traer bendición a cada una de nuestras vidas. Señor y Dios, ayúdame a dar una palabra oportuna, una palabra que nos permita crecer, conocerte más a ti, conocer más acerca de la vida espiritual, de tal manera que podamos tener ese conocimiento que nos puede conducir a la victoria. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Quiero que leamos en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versos 10, 11 y 12. Leemos la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Podemos darnos cuenta que estos textos hablan de un momento futuro, del tiempo cuando el pueblo de Dios por fin obtenga la victoria final contra el enemigo, haya alcanzado la victoria y ahora pues está en el lugar donde Dios
los ha llevado para recibir la promesa que es la vida eterna, para ser parte de su reino, debido a que estuvimos dispuestos a creerle a Jesús, estuvimos dispuestos a caminar con Él, a guardar su palabra para ser dignos de poder estar con el Señor. Note que en el verso 10 dice: oí una gran voz en el cielo. Es Juan quien está contando todo lo que el Señor lo invitó a ver, para que a su vez él pudiera escribir con detalles cada una de las visiones, cada una de las cosas que él le mostró, y para que quedaran escritas para nosotros, para que sepamos lo que Dios había de hacer durante este tiempo. Me regocijo mucho al saber que Dios no nos dejó sin una palabra, sin un mensaje para guiar a su pueblo. Muchos quizás piensen que al terminar de cerrar el canon bíblico, que cuando se terminó el Nuevo Testamento, quizás por los años 95, que fue más o menos el tiempo cuando el Señor le dio a Juan el libro de Apocalipsis o la Revelación, pensamos que desde ese tiempo hasta nuestros días no hemos tenido más palabra de Dios para saber cómo será el desenlace y el fin de todas las cosas. Pensamos que más de 2000 años de un silencio de Dios, solamente aquellos mensajes de ciertos profetas que muchas veces, en vez de ayudarnos, más bien sirven de tropiezo y de confusión, porque no se ajustan a la palabra de Dios o porque han fallado en sus apreciaciones o en su manera de interpretar la palabra del Señor. Sabemos que entre esas cosas a las que me estoy refiriendo, muchos han dado fechas respecto a la venida del Señor, pero hasta el día de hoy han fracasado. En estos días donde hemos visto el mundo entero convulsionado por las pestes, por las guerras, por los cambios que se están dando en todos los ámbitos, la sociedad, con la violencia, con la parte educativa, donde el gobierno está metiendo su mano para querer educar a nuestros hijos a su manera de pensar. En cuanto a la globalización y todo esto, a los que conocemos su palabra, nos lleva a pensar de que estamos en un tiempo final, de que estamos en tiempos que la palabra de Dios nos dice que terminará esto en un gobernante que será la solución para todos los problemas que hoy aquejan a la humanidad entera.
un gobernante inteligente que pueda volver a traer el control de todas las cosas. La guerra o el conflicto que se tiene hoy Israel con los vecinos, pues es otra señal de alarma para las profecías dadas en la palabra. Mas, sin embargo, pensamos que todo esto no nos está dando algo muy claro respecto a si todavía tendríamos que esperar 100 años, 200 años. Incluso escuché en estos días a alguien hablar sobre asuntos proféticos y él decía, podrían ser todavía 1000 años. Cosa que no lo creo así. Creo que estamos en la recta final. Creo que nos queda poco tiempo y creo que no tienen que pasar ni siquiera 50 años. Es mi apreciación. Puedo estar equivocado, pero todo está casi al día esto. Son pocos los detalles que faltan por cumplirse para que pueda ocurrir lo que describe Apocalipsis 12. ¿Qué es lo que describe? Aquí dice que hubo una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Recordemos que una de las cosas que tanto Juan, Jesús, vinieron enseñando es el reino de los cielos se ha acercado. Y prácticamente el mensaje de los apóstoles fue también ese. Cuando los discípulos, en la última vez que tuvieron a Jesús, tuvieron su visita, me estoy refiriendo después de su muerte y resurrección, ellos le hicieron la pregunta a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y cuando ellos hacen esa pregunta, ellos estaban pensando en que, bueno, ya viniste, moriste en la cruz, pagaste el precio por la redención de nuestras almas. Subiste al cielo para presentarte ante el Padre como el sacrificio perfecto. Todo está terminado, todo está hecho. Ahora vuelves como un Cristo glorificado. Pues creo que no falta nada, solamente el que te establezcas o establezcas ya el reino. Entonces, eso era lo que ellos pensaban y es más, creyeron que tendrían en ese momento la respuesta correcta o exacta de lo que continuaba después de todo lo que ellos habían visto, después de todas las cosas que ellos habían vivido. Pero la respuesta de Jesús, en cierto modo, los desconcertó, porque Él le dijo, eso no les toca saber a ustedes, pues acerca de los tiempos y las ocasiones están solo en la potestad del Padre. Y ese no es el punto importante ahora. Hay otra cosa que ustedes necesitan saber. Hay otra cosa que ustedes necesitan entender. O sea, el paso siguiente es que el Padre dio una promesa a su pueblo y es que derramaría su espíritu sobre toda carne. Es que tienen que recibir poder para ser testigos de la resurrección de Jesús. Ellos habían recibido una palabra del Señor
y quizás no la supieron, diría yo, ensamblar o acoplar, pues escucharon tantas enseñanzas que no sabían en qué tiempo se cumplirían. Pero Jesús les dio una explicación antes de eso, antes de ir a la cruz, porque dice que los discípulos estaban pensando que el Señor establecería su reino en su primera venida. Pero la Biblia dice que Jesús, para quitar esa manera de pensar, les habló con una parábola. Les dijo: un hombre noble, pues tenía que ir a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero antes de irse, llamó a sus servidores y les dijo: quiero que negocien con mi dinero mientras yo regrese. Así es que vino y repartió sus bienes y se los dejó para que ellos los administraran. Y él se fue. Con esto les estaba dando a entender de que hay un espacio de tiempo donde los que servimos a Dios debemos de administrar sus bienes. Debemos de hacerlos producir, pues Él volverá en un tiempo futuro y cuando Él vuelva será para decirnos: a ver, ¿qué hicieron? Nos pedirá cuentas y en base a las cosas que nosotros hayamos hecho durante ese tiempo, Él nos recompensará por la labor realizada. Eso lo explicó el Señor Jesucristo en esa parábola de los talentos. Y ese tiempo se ha alargado, podemos decirlo, a nuestra manera de ver, ya por más de 2000 años. Y Él no ha regresado. Pero este texto nos habla justamente de ese regreso, nos habla de ese tiempo cuando ya el reino definitivamente será establecido. Por eso dice la palabra: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, Juan fue llevado para ver ese día. Y eso es lo que se describe aquí. ¿Cómo será? Y por eso dice la voz: ahora ha venido. Es decir, está viendo, Él fue transportado, Juan, a ese tiempo futuro. Y ha venido la salvación, ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Sabemos que en la primera venida de Jesús, Él vino como hombre y Él vino como un siervo más. Dice la palabra que se humilló hasta lo sumo después de hacerse hombre. En otras palabras, no ejerció la autoridad de rey, no ejerció la autoridad de toda la autoridad que como Cristo ungido, enviado, tenía, porque eso está para un tiempo futuro, para este día al que se describe aquí en el libro de Apocalipsis. Y dice que cuando eso ocurra es porque será lanzado fuera el acusador de los hermanos del Señor, el acusador de los cristianos, de los que hemos seguido y servido al Señor.
Muchos piensan que este texto habla del momento cuando Jesús muere y sube al cielo, que en ese mismo momento es que ocurre esta palabra de que ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos. Pero esto es una palabra que se sigue dando en este tiempo, ya que Satanás tiene aún acceso ante Dios para acusarnos. Y dice aquí la palabra de día y de noche. ¿Por qué digo que esto de la acusación de Satanás se sigue dando hasta nuestro tiempo? Justamente porque todavía el poder y el reino de Dios y la autoridad de Cristo no han venido. Mas la palabra que dice Juan es ahora ha venido. Es decir, cuando reciba todo esto, el Señor Jesucristo, la autoridad como Rey, es entonces también que se cumple que el enemigo por fin ha sido echado fuera, donde no podrá acusar más a los escogidos de Dios. Es verdad que el Señor Jesucristo obtuvo una victoria muy grande en la cruz del Calvario, que Satanás fue herido en la cabeza, pero su poder no ha sido destruido totalmente. Satanás sigue vivo y activo. Una de las mentiras que puede él meter al pueblo de Dios es que él no puede actuar contra nosotros. Y mientras sigamos creyendo de esa manera, de que ya no es un enemigo peligroso, pues él hará lo suyo y de esa manera destruirá o molestará y afectará al pueblo de Dios. Ahora, la gran esperanza, la gran confianza también que nosotros tenemos es que no estamos solos. Jesús está con nosotros, está de nuestro lado y es más, nos dice que con Él somos más que vencedores. El enemigo puede y está suelto. Solo cuando esto ocurra será apresado y encerrado en una prisión, como dice la palabra, será puesto un sello, una cadena, y será atado por 1000 años para que no debilite ni engañe más a las naciones. Pero eso será cuando Jesús venga. Ahora significa que está vivo y activo, actuando contra nosotros. De otra manera no tendrían ningún sentido las advertencias dadas en las Escrituras a los creyentes. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a los dardos del enemigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El diablo anda suelto como un león rugiente buscando a quien devorar. Todo eso ocurre en nuestro tiempo y en nuestros días. Lo que muchos han intentado decir es que ya Satanás no tiene acceso al cielo porque Jesús está allí. Pero eso no es lo que dice esta palabra. Esta palabra nos hace ver que esto ocurrirá tan solamente en el momento que el Señor Jesucristo tome la autoridad y el poder
como Cristo, como Rey. Por eso dice esta palabra. Volvamos a leer todo el texto 10 y lo vamos a comprender más claramente cuando ocurre este hecho. Oí una gran voz en el cielo que decía. Esa voz pregonó, anunció y declaró, ahora, ¿no? O sea, por eso digo que Juan fue transportado a ese día cuando esto ocurra. Cosa que todavía no ha sucedido. Ahora ha venido la salvación. Quizás esta sea la palabra que les haga pensar a muchos que no hay que esperar 2000 años o que Jesús vuelva para que la salvación venga a la humanidad. Porque muchos tomamos la palabra salvación solamente para el perdón de nuestros pecados y no pensamos más allá. Pero la verdadera salvación ocurrirá en el momento cuando tengamos la victoria final. Es decir, cuando recibamos juntamente con el Señor la autoridad como reyes y sacerdotes. Mientras estamos en el camino, no todo está determinado. Recuerde que Jesús es la cabeza de la iglesia y como cabeza dice la palabra que entró como precursor, ¿no? Pero todavía falta el cuerpo, la iglesia. Y estamos acá en la lucha para obtener la victoria sobre el enemigo. Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Si alguien me dice, entonces, ¿quién está gobernando? Porque allí dice que recién allí viene el poder y el reino de nuestro Dios. Dios es soberano, Dios es rey y no está sometido bajo el enemigo. Pero recordemos que en este mundo, Satanás tiene su poder. Él todavía levantará a aquel gobernante que nosotros lo conocemos como la bestia, muchos le llaman el anticristo o el gobernante mundial, que someterá no solamente a los creyentes, sino también al mismo pueblo de Israel, lo encerrará, lo arrinconará para tratar de destruirlo finalmente. Pero lo que él no entiende es que será como la trampa donde él llegará y reunirá otras naciones o las naciones para guerrear contra el pueblo de Dios, y es allí cuando el Señor descenderá para destruirlos totalmente y para traer el reino a su pueblo. Es decir, que Dios es soberano, pero en este planeta Tierra, que es como una provincia de todo el universo que está en rebelión y es la que el Señor Dios Todopoderoso tiene que finalmente someterla. Y eso es lo que falta. Pero Dios es soberano, Dios es rey. En cambio, lo que está diciendo aquí en la palabra es que esto, el día que se cumpla, es cuando ocurrirá que el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo se establecerán en esta provincia o en este planeta rebelde. Bueno, cuando hablo de provincia es como que estoy hablando de algo más pequeño, pero lo digo en el sentido de que en todo el universo el Señor es soberano. Mas en este mundo, en este pequeño planeta Tierra, es donde está el conflicto, está el problema. Satanás piensa que todavía puede y que él va a ser finalmente el rey sobre esto. Él lo cree así. De otra manera,
no nos describiera la palabra de Dios, que en cierto modo se encarnará o le dará a un hombre todo su poder para adueñarse de la tierra y destruir por completo no solamente al pueblo de Israel, sino a los creyentes en el mundo entero. Y cuando esto ocurra, es allí donde se cumple también esta palabra, ¿no? Ahora ha venido la salvación porque significa que está enlazado estas dos cosas, que el momento que viene la salvación definitiva para el pueblo de Dios y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo se establezcan, es porque en ese mismo momento se tiene que lanzar fuera al acusador de nuestros hermanos. Y el que está hablando es Juan, y entonces él dice, nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto está por cumplirse, pero la gran noticia, la gran esperanza que nos deja esta palabra es que definitivamente Satanás es derrotado, que Satanás será totalmente destruido y que a quienes se llama allí nuestros hermanos, los que creímos en Jesús, tendremos la salvación, heredaremos el reino de Dios. Y el verso 11 describe de qué manera es que lo podemos vencer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre se refiere al sacrificio de Jesús, nuestro Salvador, en la cruz del Calvario. Se refiere al momento cuando Él prácticamente entregó su vida entera como sacrificio perfecto para redimir nuestras almas. Respecto a esto quiero hablar de un asunto que quizás ustedes lo hayan escuchado. Si nunca lo han escuchado antes, pues para que sepan cómo tomarlo cuando lo escuchen. Y no es algo de estos días, es algo que yo ya lo vengo escuchando unos años atrás, que hay una parte de pensadores que dicen que está mal dicho, me cubro con la sangre de Cristo. Porque dicen la sangre de Cristo no es para cubrirse, no es para pelear contra el diablo, es para el perdón de nuestros pecados y nada más. Mas esta palabra nos habla de que la manera como obtendremos el reino, la manera como lograremos la victoria y cómo la iglesia hará que Satanás sea derrotado y finalmente no tenga acceso a la presencia de Dios a acusarnos, es por medio de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y significa que la derrota final del enemigo tuvo que ver con la sangre del Cordero. Ahora, pensemos por un momento.
Si la sangre de Jesús es el único elemento, si podemos llamarlo así, el único elemento que nos compra y nos libera del poder de Satanás, es el único que permite que Satanás no tenga derecho sobre nuestras vidas. Pues con esa sangre fuimos comprados del poder del enemigo y trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Pues aún eso demuestra que la sangre es lo que nos dio la victoria sobre este enemigo. Que se piense que solo es como la entrada y que de allí para allá, en nuestro caminar diario, no podemos nosotros referirnos a que la sangre nos proteja y nos cubra. Puede ser en el sentido humano de pensar que no es algo que sirve para taparnos, para escondernos del enemigo, pero que la sangre la necesitaremos en nuestro diario caminar, porque nadie puede decirme que después de haber creído en Jesús, haberse bautizado, no va a fallar nuevamente. Nadie puede decir eso. Fallamos. Y cada vez que fallamos, no solamente la simple confesión, Señor, pequé otra vez, perdóname, es lo que hará que seamos justificados. Siempre será la sangre de Cristo. Es la única que borra los pecados pasados, pero también los pecados presentes que como hijos de Dios podamos cometer. Por lo tanto, esa sangre la necesitaremos mientras estemos sobre esta tierra, y no sé si la necesitaremos más allá de la muerte. No alcanzo a entender eso, pero no es correcto pensar que la única vez que necesitamos de la sangre de Cristo fue para perdonar nuestros pecados el día que lo aceptamos como Señor y Salvador. La sangre es algo que lo necesitamos siempre. Por otro lado, tenemos que tener claro esto. Nosotros pensamos como seres humanos, y bueno, Cristo ya murió hace 2000 años y esa sangre no existe. Pero hay algo importante que la palabra de Dios nos dice. Es que Jesús entró con su propia sangre al santuario celestial. Porque la sangre que Jesús derramó no es para que nosotros la veamos, no es para que nosotros la apreciemos. Esa sangre es para ser vista por Dios. Cuando Dios ve la sangre de su Hijo, el sacrificio perfecto, pues Él no, y nosotros también acudimos a Dios para que nos perdone, nos limpie y nos purifique. Dios no hará otra cosa que perdonarnos por amor a su Hijo, por amor a lo que Él hizo, que dio hasta su vida, no solamente para ayudarnos una vez, sino mientras estamos en nuestro caminar. El Padre necesita tener presente lo que Jesús hizo. Por otra parte, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo
intercede por nosotros. Eso es algo que Él lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo hasta el día final, cuando su pueblo sea reunido con Él. Hasta ese día lo necesitaremos a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que nos ayude a obtener la victoria sobre este enemigo. Ahora, quiero que entendamos otra cosa. Satanás es alguien que nos acusa. Y creo con todo mi corazón que Satanás no puede hablar mentiras ante Dios. No sé si ella ha pensado en esto. Imagínate Satanás queriendo pegarle una mentira a Dios, diciéndole algo que no es. Él sabe que a Dios no lo puede engañar. Entonces, ¿de qué nos acusa? Esa acusación no son falsas acusaciones. Las veces que Satanás va a acusarnos delante de Dios, tiene que ser por hechos, por cosas reales que hemos fallado. Y la acusación que él hará es: mira, tus hijos hablan de ser fieles, así como lo hizo con Job. Dios diciendo que él era un hombre recto, perfecto, apartado del mal, sin tacha. Y Satanás dijo: es verdad que él camina y hace las cosas aparentemente fiel, pero él lo hace porque tiene un interés. Él lo hace porque tú lo has bendecido. A cambio de eso, pues, ¿quién no te puede servir? Mira que él tenía un argumento que Dios tuvo que demostrárselo, que no era como él lo estaba viendo, no era como él lo estaba pensando. Y esa fue la gran razón por la que Dios, sabiendo que Job era un hombre íntegro, tuvo que decirle: lo pongo en tus manos para que se demuestre que no es así, porque Dios conoce el corazón de cada persona. Entonces, en nuestro caso es algo parecido. Creo con todo mi corazón que esa fue la razón por la que quedó registrado este hecho con la vida de Job. Por un lado, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Cómo lo hace? Y por otro lado, Job, como un ser humano, ¿hasta qué punto puede ser probado? ¿Hasta qué punto Dios puede darle a Satanás cierta libertad para que toque nuestras vidas? Y también lo que puede ocurrir con alguien que realmente ame a Dios y le sirva con todo su corazón. Y cuando nosotros acudimos a Dios reconociendo cada día nuestras faltas, eso no le da ningún derecho al enemigo para poder acusarnos y para poder decirle a Dios: ¿cómo puedes pensar que Él es un siervo de Dios, que Él es tu hijo, cuando hace cosas indebidas, no se arrepiente? ¿Cómo puedes tú justificarlo? Sencillamente porque en una ocasión él confió, dijo arrepentirse, pero mira, vive como quiera. Mas cuando nosotros acudimos a la sangre de Cristo, es cuando Dios tiene que perdonarnos.
porque Jesús, el que murió por nosotros, nos reclama, y es porque Él puede decirle al diablo en su cara: yo pagué un precio para que aún sus faltas cometidas sean puestas a mi cuenta, y yo saldé todo eso. Por eso es que esta palabra dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre la vamos a necesitar, yo creo, hasta que estemos en esta tierra, para por medio de ella obtener el perdón de cada una de nuestras faltas. Ahora, quizá el término cubrirse es el que les causa problema a algunos. Hablemos de un seguro. Cuando usted paga un seguro, puede ser por una casa, por un carro, por cualquier cosa que usted haga. Y nosotros utilizamos este término: ¿qué cubre el seguro? No es que el dinero que pagas está tapando el carro si aseguraste el carro. Es una manera figurada de hablar. Si yo fui comprado con la sangre del Señor Jesucristo, significa que esa compra asegura mi vida. Y no solamente asegura que yo sea perdonado por todo lo que hice antes de conocer a Jesús. ¿Sabes que eso me cubre también las faltas que yo pueda cometer hasta que sea liberado finalmente de este cuerpo de muerte, como lo dice el apóstol Pablo? Porque no hay una persona que después de haber conocido a Jesús nunca más haya fallado. Y si Jesús solamente murió por mis pecados pasados, o sea, no solamente en mi caso, sino en el caso de la humanidad entera, nadie podría llegar a la presencia de Dios, porque todos, de una o de otra manera, fallamos en el camino. Pero lo que Jesús hizo fue un sacrificio perfecto para resolver nuestros pecados en la vida pasada, pero también aún en la vida cristiana. Juan dijo: estas cosas son escritas para que no pequen, no para que puedan pecar deliberadamente. Pero si por desventura fallares, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación. Dice, y no solamente por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Pero para que el mundo entero pueda entrar en los beneficios de la sangre de Cristo, ya que Él murió por el mundo entero, significa que el mundo entero debería ser salvo. No, para entrar en los beneficios de la sangre, del sacrificio de Jesús, debe ser a través de el arrepentimiento y a través de creer en que esa preciosa sangre es la que nos hace aceptos delante de Dios. El tiempo se me ha terminado y no alcanzo a concluir con todo este mensaje. Estoy, si se quiere, en la primera parte de lo que la sangre del Cordero de Dios hace por nosotros. Pero espero que hasta aquí tú hayas logrado entender, por un lado, que Satanás nos acusa delante de Dios, pero la victoria está asegurada cuando nosotros sabemos el valor que esa sangre tiene para nosotros. Es la que nos va a librar de que el enemigo pueda acusarnos y que Dios tenga que con razón hacernos a un lado. Mientras nos protegemos por la sangre de Cristo, acudimos al sacrificio de Jesús cuando fallamos, pues automáticamente nuestra comunión será restaurada con Dios, nuestra posición de Él la mantendremos. De esa manera, pues llegaremos hasta nuestro destino final, que es el reino de Dios.
Entonces, vamos a quedar por allí hasta este momento. Ninguno de nosotros debería tener una conciencia intranquila porque hemos fallado a Dios. La manera de cómo restaurarnos y continuar con una conciencia limpia es acudiendo a Jesús a que nos limpie y nos perdone, ya que sin una conciencia limpia es difícil caminar, porque una parte de ti mismo, en otra palabra, es como que te condena, te acusa, tu propia conciencia. Pero para tener esa conciencia limpia es la sangre de Cristo la que nos puede limpiar. ¿Y cuándo lo hace? Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. Por eso la palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos confesar. Así es que no sé si este mensaje Dios me lo puso por situaciones que Él conoce y quizás sea tu condición y tú has pensado, me siento mal delante de Dios, no sé cómo volverme a Él, pero esta es la palabra que Dios te ha traído, así que te invito a que si eso está pasando en ti, dile, Señor Jesús, yo pensé que solamente ese sacrificio hecho por usted en la cruz tenía que ver con mi vida pasada y que si ahora te he fallado no había oportunidad. Mas hoy entiendo que siempre necesitaré la sangre de Jesús, siempre necesitaré acudir en una actitud de arrepentimiento ante ti, pues con una conciencia que no está limpia o una condenación dentro de mí no podré avanzar, mas hoy entiendo que debo llamar el pecado, pecado. Debo decirte a ti, Señor, he fallado. Perdóname y nuevamente seré restaurado, restablecido, justificado para poder seguir adelante en victoria. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Salvador. No solamente al principio, sino ser nuestro Salvador eterno. Salvador de cada circunstancia de peligro que podamos tener en nuestro diario caminar. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguna persona que hoy quiere entregarle también su vida a Cristo, puede hacerlo. Dile esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy entiendo que solo tu sangre es lo único que puede hacer que mis pecados pasados, no importa cuáles hayan sido, sean perdonados. Hoy te pido perdón y te pido, Señor, que me des una nueva oportunidad. Obra en mí, dame un nuevo corazón. Gracias, Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra les haya ayudado y que esta palabra nos lleve a reflexionar sobre nuestra manera de vivir. Cada vez que el creyente peca, le da un derecho legal al enemigo a que te pueda acusar y con justa razón. Pero cada vez que usted pueda haber fallado, no porque, como dice, con querer queriendo, y acude a Jesús que lo restaure, Él lo hará. Él es nuestro intercesor. Él nos ayudará a salir victorioso. Pero también recuerde que el que practica el pecado es del diablo. No debemos ser personas que continuamente estamos en lo mismo y en lo mismo, pues eso sencillamente demuestra no solamente a Dios, sino al enemigo, de que no amamos a Dios, de que estamos allí más para servir al diablo que a Dios. No hagamos quedar mal al Señor.
Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Recuerde que ya estamos realizando las reuniones en la iglesia. No hay necesidad de inscribirse como antes se lo hacía. El sábado 7:30 en la noche empezamos la reunión y el día domingo tenemos 2 reuniones para que no haya mucha aglomeración. Estamos de 8 a 9 en la mañana y es la reunión donde menos asistencia se ha tenido, así que puedes venir con seguridad por protección para que, no está lleno el aforo. Y la otra reunión es de 10 a 11. Les esperamos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.